Bueno, hola a todos los que nos estén viendo. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del libro de Von Franz, de Poe Eternus. Este, ya esta sería me parece, la última conferencia respecto al Principito. Bueno, que fue como una continuación o un análisis de más o menos los comentarios que estaba haciendo Von Franz a partir de los sueños de un paciente. Eh, y bueno, enseguida compartimos la presentación del día de hoy. Mm, Bueno, por aquí estoy teniendo yo un pequeño problema técnico con la presentación, con colocar en compartir pantalla la presentación. Así que, bueno, nos lo aventamos a capela, como diríamos aquí en México. Bueno, ¿qué pasa en esta parte, no? Von Franz nos remonta a esta imagen que aparece de la, de la muerte en el sueño de este paciente que ya hemos colocado. Y, digamos, se centra en la imagen de la calavera, ¿no? Que es, recordemos que esta imagen o la calavera aparece junto al motivo del sueño del paciente, en el cual tenía que caer o iba a caer en el agua, ¿no? Que este paciente lo interpretaba de acuerdo a información previa de un análisis freudiano que tuvo, como el hecho de caer en, en el complejo materno, ¿no? O analizado desde el análisis clásico, que ya vimos que Von Franz le da un poquito la vuelta a esta interpretación y diría que esta interpretación del paciente de alguna forma se constituiría en él como una defensa neurótica a relacionarse con las mujeres, ¿no? Es como de, es que ya en mi análisis pero ya me dijeron que tengo este problema con las mujeres por tal cosa, por tal con mi madre, entonces prefiero evitar la relación, ¿no? Con las mujeres. Y bueno, para Von Franz, digamos que el camino no parecía ser tan determinista como él se había formulado la idea, ¿no? Pero algo en lo que Von Franz concuerda un poquito con la interpretación que el propio paciente se hacía respecto a esta situación, es que caer en el agua o caer en esta situación sería digamos, traía un estancamiento, ¿no? Que quedaría, digamos, de alguna forma estancado en la materia, que la materia vendría siendo una especie de prototipo mítico también de lo materno. Y, y pues de que podía pasar, ¿no? Estaba el riesgo, pero también, como dice más adelante en este capítulo de Franz, era quizás un paso que se tendría que dar, ¿no? Y regresando un poquito a la imagen de la calavera, que venía también relacionado con esta otra imagen, digamos que Von Franz comenta, ¿no? Que listo. Comenta que la muerte no siempre es tan concreta como parece, ¿no? Que si bien en el sueño indicaba que habría la posibilidad de muerte y dice Von Franz que estadísticamente, bueno,
podemos confiar quizás un poquito en las estadísticas de Von Franz respecto a los PUERS. Las estadísticas de los PUERS nos indican que pues estos pueden o tienden a morir entre los 30, como a la de 35 años más o menos, ¿no? Que sería eh, algo que podría pasar, pero también Von Franz habla de que hay otra especie de muerte, en el caso del Puer Aeternus, un poquito menos literal, que indicaría el estancamiento del Puer en el cinismo, ¿no? Es como un movimiento entredómico en el cual, si bien el Puer se la pasaba acá en el aire, y como la imagen del tarot de The Fool, ¿no? Que se ve como acá el muchacho rubio todo solar, eh, digamos, al aire, ¿no? Incluso la etimología de The Fool nos puede indicar un poquito como, digamos, como vuelta al aire. Uh, por enantiodemia, el puer se vuelve muy cínico, ¿no? Es como se centra totalmente en la vida material, en obtener dinero, en tener una vida acomodada y todo esto, como haciéndose una especie de cobijito muy materno, al igual como muy regresivo de voy a seguir la rutina porque no pude tolerar en su momento la tensión de los opuestos, ¿no? De todos estos ideales que estaban tan en el aire y de la necesidad de aterrizar y vivir eh, aceptando las propias condiciones materiales que lo atravesaban, no puede sostener la tensión entre estos opuestos y lo que hace es entredómicamente moverse hacia el otro lado. Y bueno, eso sería también una especie de muerte como para el puer, ¿no? Como un estado en el cual tendría a caer. Pero dice Bonfranz, no, a lo mejor en esta separación, en este movimiento entedómico en el cual el complejo del yo se identifica de la imagen del puer, ya puede interactuar con esta imagen de forma externa. Es decir, ella comentaba que tenía un paciente que había conocido o que había conocido un hombre, no me acuerdo si era paciente o era un hombre que conoció de estas características del puer cínico, ¿ya? En su momento de cinismo, que, que había soñado que estaba como persiguiendo a un príncipe dorado o una cosa así. Y este sueño revelaba que este hombre, en el caso del par, el complejo del yo se había desidentificado de la imagen del per y ahora tenía que lidiar o contactar con esa imagen, ¿no? Que ya entredómicamente antes estaba totalmente tomado por lo pueril, y no había distinción entre el complejo del yo y esta actitud, pues ahora estaban separados y tenía que reconectar para vivificar la vida, ¿no? Ella comentaba, como Franz, de repente este tipo de personas tendrían una vida muy acomodada así, pero toda su energía psíquica se iría como a la ambición, como al trabajo, como todo, como toda esta clase de actividades muy, digamos, sistémicamente concretas. Pero, por ejemplo, les faltaría un poquito de fogosidad en el matrimonio, ¿no? Porque, otra condición que establecía Von Franz, cuando estos hombres se volvían cínicos, era la típica imagen de hombre que establece casita, hijos y perrito bonito, ¿no? Entonces, en esa casita de hijitos, pues también estaba incluida una esposa, se casaban los puers, pero le faltaba un poco de vivacidad y fogosidad en el matrimonio, porque toda su energía psíquica o toda su potencia se vierte en el trabajo, ¿no? Esa sería más o menos la imagen que manejaba un Franz. Entonces, este sueño de esta persona que conoció, que fue su paciente, revelaría la necesidad de volverse a conectar ahora que estaba separada del complejo del yo con esta parte pueril, ¿no? Con esta vivacidad que también, digamos, esta vitalidad muy arcaica, lo podemos observar, por ejemplo, en la carta del tarot de Full. Y bueno, otra imagen que relacionaba Von Franz
con este contacto, con esta calavera que aparecía en el sueño y con este contacto con la mortalidad, era como una especie de caída del paraíso, ¿no? Es este mito, la interpretación de este mito que también lo podemos encontrar en otros autores. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre ahorita. Acto fallido, pero que podemos encontrar en otros autores también, pero aquí Bonfils lo revela como la idea del, del paraíso perdido, ¿no? Bonfils nos dice que la idea de caer del paraíso es como un salir del vientre de la madre, ¿no? Que es como una especie de útero materno arquetípico. Entonces, el hombre el hombre o el puer, o, bueno, la puela, etcétera, que cae del paraíso, tiene que tocar o tiene que encontrarse con la capacidad de corromperse y de morir, ¿no? Que la idea de corromperse va a tomar un matiz distinto muy importante ya casi al final de la conferencia, como lo vamos a ver con otro sueño, pero que finalmente la calavera o la imagen de la calavera nos revelaría como esta posibilidad de pues contactar, ¿no? Dejar dejar que la muerte y la idea de que puede corromperse atraviesa el puer, a través de esta inocencia imaginaria que tanto lo cubre el puer. Y bueno. Luego encontramos también que después de esta otra imagen muy importante que aparece en el suelo de este muchacho, es, bueno, de este hombre, de este pues, es la imagen de esta tela llamada linio, ¿no? Que Bonfils amplifica porque dice que no reveló muchas asociaciones respecto a eso el propio paciente, y digamos que la amplifica con un dato muy contemporáneo, que es la idea de que este tipo de tela que aparecía como amarilla y como manchada, era el único dato asociativo que dio el paciente sería que era una tela que le desagradaba mucho, ¿no? Y Bonfils lo dice, porque es que este tipo de cobertura es algo muy común en palabras literales en en las casas pequeño burguesas o pobres, así lo decía Bonfils, y que era como el toque del puer con la banalidad, ¿no? Con lo banal. Eh, eh, con, dice, como es una característica, es un material artificial, asocia lo artificial con la pequeñez, con la mezquindad, y precisamente con este movimiento entradómico del que ya hemos hablado. Y bueno, pero en el análisis de esta tela, ella dice, ¿no? Que el hecho de que estuviera cubierta por estas manchas marrones, ¿no? Le pregunta el entrevistador a Don Franz, oiga, y, y el color amarillo de esta tela no tendrá que ver con la intuición, y dice Don Franz, bueno, sí puede ser, ¿no? Pero hay otros elementos analizar. Por ejemplo, dice que la tela amarilla cubierta de manchas marrones sería como una especie de muestra o de imagen relacionada con el mundo de lo complejual, que hace que hace el contexto con el mundo colectivo, con el consciente colectivo. Sería esta imagen en el mismo sueño relatado del cielo estrellado, ¿no? O sea, es una imagen que asocia con lo colectivo porque es una imagen muy amplia, es un valle, ahí está el cielo estrellado que se revela, no estaba arriba, creo que estaba abajo, ¿no? Con la ruptura, pero finalmente era la imagen del cielo estrellado en contraste con la tela amarilla burda de manchas marrones que vendría con Franz asociándolo con los complejos, ¿no? Que es el inconsciente personal.
Permítanme un momentito. Listo, ok. Pero bueno, sí, hacía, digamos, ella expresaba que en casos como en el caso del puerc y de este puerc en particular, todo el caso apuntaba que era una persona con digamos, un complejo del yo o un ego frágil. eh, mm, Perdón, estamos teniendo problemas técnicos. En el caso de este paciente o de este puerc, la, la mayoría de los casos de los puercs se revelaría un complejo del yo, una estructura yoica bastante frágil. Y habría como la necesidad, ella decía, de que esta persona tendría que atravesar por, por este cinismo. De hecho, ya dice que literal le dice al paciente, ¿no? Es que es bastante probable que como parte del proceso te volques totalmente hacia el cinismo, reniegues de los ideales que tenías, que estos ideales son, que son irrealizables y empieces a hacer estas conjeturas, pero al menos el hecho de que fuera un suelo en el sueño y que fuera cubierto por algo revelaría que el cuerno iba a caer como en un estado totalmente psicótico o en la locura total, sino que tenían suelo donde aterrizar, ¿no? Si bien no era como el mejor suelo esperado, como también lo diría Bonfrance en el libro, pues era el mejor suelo que le podía tocar, ¿no? A este cuerno. Digamos, el menos mal o el mejor mal que podría darse, preferible a la psicosis o la total locura. Y esto sería más o menos aquellas cosas que están asociadas con esta imagen de este tipo de tela y con que el hecho de que fuera amarilla y que fuera manchas marrones, ¿no? Que sería lo complejual en vez de lo arquetipal, en la cual estaba sumado totalmente o invadido el puer, o que puede estar el puer invadido por esos contenidos. También, volviendo un poquito a la imagen de la intuición o de la relación de la intuición con el color amarillo y todo este rollo, Von Franz dedica un parrafito a esto y comenta que la, la intuición, que para las personas intuitivas, que este paciente era una persona bastante intuitiva, el mundo de lo concreto pues es la cruz, ¿no? Que tienen que cargar, o sea, es como su gran desafío a enfrentar. Y también por ahí, haciendo un poco hablando del tema de las funciones, comentaba que este paciente o que los puer o aquellas personas con estructuras yoicas bastante frágiles que tendían irse a estos extremos que no pueden soportar la tensión de estas dos cosas, uh, pues tendrían ni siquiera a tener una función principal o una función inferior desarrollada, ¿no? Que estaban indiferenciadas completamente y que mucho del proceso analítico que tendrían que llevar estos pacientes pues tendría que ser primero empujado a desarrollar la función principal en lugar de contactar luego con la función inferior. En realidad es algo dentro del análisis clásico junguiano que se hace, ¿no? Como dato clínico de la clínica junguiana, no se tiene que ir luego a contactar con la función inferior, ¿no? Primero se tiene, en el caso de alguien que ya tenga la función superior bien desarrollada, tiene que apoyar de esa función y posteriormente la función auxiliar, y si es que se da o como se dé, ya el contacto con la función inferior. Y bueno, esa sería como una aproximación a lo que nos comenta Von Franzen del análisis de este sueño, del primer sueño que aparece, que ya había aparecido en la sesión anterior.
perdón. Hola, Karin. ¿Cómo estás? Hola, perdón. ¿Dónde vas? ¿Ya pasamos Más esto? Bueno, adelante, sí lo vi. sí, ya lo pasamos. Ah, Ya acabé el primer sueño. ujú. Ya sería empezando en la viñeta Ah, donde empieza el sueño de los policías. ok, ajá. ¿Este? Al menos que, bueno, ya que escuchaste un poquito de lo que estaba diciendo, eh, ¿quieres agregar algo más del primer sueño? ¿O algo que Mm, tú quieras agregar, aunque ya lo he dicho? Atrás, ahí. ajá. Creo que No, no. adelante, ahí. No, no, todo bien. Vamos con el siguiente. Ok. Ok. Bueno, en este siguiente sueño, uy, no lo encuentro. Bueno, lo puedes ir describiendo y vamos. Tengo el micrófono apagado, jaja. En este sueño, más o menos lo que relataba Von Franz, que también es un sueño del mismo paciente, es que este paciente se encontraba, pues, primero estaba en la comisaría, ¿no? Y recordemos que este paciente tenía ahí un asunto medio fóbico, digo medio, nada más es un decir realmente muy fóbico, con, con la cuestión de los policías y las fronteras y, y- y todo esto, ¿no? De policía en la que tienen gente y pues él es detenido en este sueño. Recordemos, estamos hablando de un sueño. Es detenido y estaba en un salón de interrogatorio en donde estaba con una policía que era una mujer, ¿no? Y entonces la policía le hacía algo así como una pregunta de, primero como que él intentaba alegar inocencia, así como, no, es que yo soy inocente. De hecho, en el sueño él ni estaba preocupado porque él sabía que era inocente. Y cuando llegan, lo encierran y está esta policía y le hace una pregunta, esta cuestión de la pregunta será muy importante en el análisis posterior. Pues él pues, seguía alegando inocencia y la policía le decía, sí, yo sé que eres inocente, estaban torturando gente y les torturaban en los senos, ¿no? O sea, que la gente les golpeaban los senos, había una cuestión de violencia física con, con respecto a pues golpear en los senos, ¿no? Y que él despierta de este sueño por temor al dolor físico. Concretamente, le comenta a Bonfans que me desperté muy angustiado por cuestiones del dolor físico. Y eso sería más o menos lo que yo recuerdo del sueño. Cari, ¿te acuerdas de algo más? No. Ok. Ajá, es que, ujú. Bueno, nada más habla como un poco de, con esta forma de la autoridad que tiene, ¿no? O sea, como que sí hay una cuestión ahí como, o sea, que ya se había visto que este consultante tenía y que los Pueri Eterni tienen a llevarse las cosas como muy extremistas, ¿no? O sea, como muy extremistas de, o sea, o es comunismo o es nazismo, ¿no? O sea, como que en un momento también lo decía así. Ujú. Entonces, el hecho de que se le presentara, ¿no? Como esta figura en su sueño fue como un detonador también. Sí, 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 sí. sobre todo el detonador no era como que lo, porque él no se le había dado cuenta de esto, ¿no? O sea, como que sí decía, es que tengo un pánico muy feo como con los policías, ¿no? Pero como que al final nunca lo explica bien, o sea, jamás como, nada más dice, ay, no, pues tengo una o sea, hay algo ahí, pero no sabemos qué es, ¿no? O sea, y por eso fue un francés hace como todo o sea, el desarrollo. Pero Ajá. sí, creo que apareciera en su sueño es una cosa, sí, o sea, muy detonante, ¿no? O sea, que es algo que nota con Franz y por eso lo empieza como a desarrollar también junto con él. Pero no sé, solo me quedaré ahí. Sí, Von Franz hace más adelante como un análisis de esta relación entre el poder y la tiranía.
¿no? Que realmente ella comenta eh, que los grandes tiranos o los grandes dictadores, tanto como dentro de los sistemas que estaban muy en boga hablar aquel entonces en la temporada de Von Franz, del nazismo y el comunismo, en realidad eran muy puercos, ¿no? Tenían un ego muy frágil, que vendría siendo un poquito comentario medio teriano ahí, ¿no? Acerca del complejo de inferioridad y cosas por el estilo. Um, y bueno, pues sí, relaciona, dice que es como si hubiera una especie de pacto silencioso entre el poder y la tiranía, ¿no? Que hay que tener cuidado con los poderes que tienen demasiado poder, porque pues regularmente en esta tendencia, ¿no? Muy pueril o muy de un ego frágil de no poder sostener la tensión entre los opuestos, pues bastante probable, y esto ya lo digo un poquito más, me salgo un poquito de Fran. Uh, Creo que estaría de acuerdo con Franz, quizás con lo que digo, no lo sé, pero como sostener esta tensión que implica no irse hacia los extremos y obviamente una persona que elabora o que está en el ámbito político tendría que tener esa capacidad de sostener la tensión entre los extremos y no irse tan acá ni tan allá. Pues el problema es que los dictadores o los tiranos se van muy para allá, ¿no? Porque no pueden sostener la atención y dicen, bueno, pues me fundo, soy la voz, lo diría Jung en un escrito sobre la imagen de Botan, pero es como si fueran poseídos totalmente por el movimiento, porque no pueden sostener la atención, y pues se vuelven representantes total de la tiranía, que sería más o menos lo que diría Von Franz. Eh, sí, es que, bueno, me quedé con esto que estabas comentando, o sea, acerca de la imagen de la madre y sus atormentadoras preguntas. Sí, sí, todavía no llegaba a Sí. eso. ¿Quieres comentar algo? Me parece que no, o sea, creo que está bastante... Ajá. Sí, no, todo bien. Ok. Bueno, siguiendo un poco el sueño y las imágenes que el sueño proponía, ya he explicado un poquito el contexto de la tiranía, también, bueno, agregando otro dato, ¿no? Von Franz aclaraba que el hecho de que la redada, ¿no? Que el sueño empezaba con la redada y estudiar en la calle, revelaba que el sueño tenía un componente como arquetípico, como colectivo, ¿no? Según la interpretación de Von Franz. Um, Iría al hecho de Von Franz haciendo una crítica política en su propio libro, de que realmente en el sistema político que ella experimentaba, pues había los policías, una crueldad increíble en los policías, una tiranía total pues en los sistemas de persecutorios de delincuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y el hecho de que el sueño empezara en la calle revelaba, según Von Franz, que había componentes colectivos, bueno, más que arquetipos, sí, bueno, arquetipos colectivos dentro de este sueño. Pero bueno, después nos enfrentamos un poquito a un, a un asunto muy pueril, que es la imagen de la madre, ¿no? Von Franz, para introducirnos un poquito en esto, que se introduce en esto debido a la imagen de que la policía era mujer, la que le hacía la pregunta. Uh, Le recordaba que el paciente alguna vez le había comentado que estaba pintando un cuadro. A los que hayan leído Demian de Germán Hesse, a lo mejor se les figura un poquito, ¿no? Pero ahorita que lo asocio. Total, el paciente estaba pintando un cuadro y que este cuadro era de una mujer desconocida, ¿no? Que trabajó 4 años en este cuadro, pero que el paciente de vez en cuando dejaba de pintarlo y lo cerraba y todo y no podía dormir en la misma habitación de ese cuadro porque el paciente tenía miedo de que el cuadro tomara vida, ¿no? Y le asustaba realmente el cuadro. Y aquí nos dice, Eureka, ¿no? Encontramos una perfecta relación con la imagen de lo que sea el ánima, pero Bonfans dice es que no es el ánima, digamos,
en su relación o en su manifestación, si podemos decirlo, esperada o más progresiva, sino que sería como un ánima en este estado de simbiosis con la imago materna. Este, y bueno, ¿no? A partir de aquí, ella por ahí dice algo así como de, sí, el viejo motivo de Pygmalion, de alguien que se enamora de la imagen de una mujer, que por cierto él mismo crea. Y también es donde mete el motivo de la esfinge, ¿no? Que recordemos que la esfinge en el mito de Edipo, cuando Edipo está huyendo de su destino, se encuentra con una esfinge. Y pues huye, y la esfinge le hace una pregunta, ¿no? Que es más o menos lo que ocurre en el sueño, ¿no? Que está este paciente se encuentra enfrente de la policía, y la policía le hace una pregunta. Y bueno, esta cuestión, Von Franz la direcciona hacia, hacia el poco contacto, o digamos, esta cuestión muy pueril de huir de la madre devoradora a partir de una pseudo-intelectualidad, la nombra Von Franz, ¿no? Por eso a partir porque es una pregunta, no la pregunta es algo que llega hacia el intelecto, ¿no? Y el poder que dice Von Franz, que regularmente suelen tener madres poco involucradas con este tipo de actividad, uh, o que los involucran, bueno, los hacen dudar, bueno, hay muchas cosas relacionadas con esta huida de lo materno hacia lo intelectual. Desarrollan, diría Von Franz, el lado masculino o la vitalidad masculina, el involucrarse con la vida los pues lo desarrollan, pero no desde ahí, sino que huyen a sistemas filosóficos, les gusta, digamos, hacer bajas mentales, uh, y se va para allá, ¿no? Esta que es por él. Ella decía, ¿no? Que el psicoanálisis freudiano había, digamos, santo, esa es una afirmación muy potente, se me hace, ¿no? Pero había malinterpretado o había interpretado pobremente el mito del Edipo. En realidad, el mito de Edipo era, digamos, la revelación de la actitud colectiva de los griegos y de las culturas mediterráneas latinas, respecto a su propia vida, ¿no? Que decía, no, pues es que Platón por ejemplo, había desarrollado todo un sistema filosófico increíble, pero nunca pudo aterrizarlo en la realidad, ¿no? O que no podía aterrizarlo completamente en la realidad, y le faltaba a toda esta filosofía y a todas estas ideas acerca, por ejemplo, de la química más arcaica y cosas por el estilo, le faltaba involucrarse con la vida, ¿no? Entonces decía que el mito del Edipo o la pregunta de la Esfinge, también revelaba o se podía amplificar como en este sentido, ¿no? Que era revelar la actitud de las propias culturas latinas o grecolatinas respecto a la vida, de que llegaba la Esfinge, les preguntaba, oigan, que les hacía una pregunta, ¿no? Acerca de cualquier cosa de la existencia total. Y lo que hacían era huir de la vida respondiendo y, digamos, enrolándose o involucrándose con la pregunta en vez de involucrarse con la vida, ¿no? Ya de una forma un poquito menos cultural, Von Franz ponía el ejemplo de que alguien con una madre muy devoradora podría, digamos que el chico quería salir a esquiar, ¿no? Y la mamá le decía, bueno, sí, o sea, a lo mejor es chido, pero todavía no es tiempo, ¿no? Todavía no es tiempo de que te hagas esquiar. ¿Qué tal? O sea, ponte a pensar un poco antes de hacer las cosas, ¿no? Y Von Franz dice, es que hay momentos en los que uno tiene que pensar las cosas, que tiene que ponerse a reflexionar acerca de ellas, pero hay momentos en los que el chico o los muchachos se tienen que salir
en coloquialismo mexicano, partirse la madre, ¿no? Je, curiosa frase, partirse la madre, pero bueno. Ir y enfrentarse vitalmente al mundo en lugar de estarse preguntando y enrolándose con las esfinge, o sea, la madre devoradora o el complejo materno de esta forma, ¿no? Y más o menos eso es de lo que hablaría Von Franz con esta cuestión de la esfinge. Es lo que ya habíamos comentado. Esta también, como, digamos, un poquito más de lo mismo, ¿no? Que es esta madre que sobreprotege, que en vez de alentar, de hecho, Bonfran me parece también que hace unos ejemplos muy interesantes respecto a por qué antes se decía una división entre los ritos de iniciación masculino y femenino, ¿no? que los ritos masculinos de iniciación había cosas de las cuales las mujeres no podían participar y en los ritos femeninos tampoco, porque contextual, históricamente, ¿no? Había quizás una de las cosas de los ritos masculinos que las mujeres se podían burlar, ¿no? Que como y ya después creo que se entiende más si lo explico desde la contemporaneidad, ¿no? Que como de repente es como actitudes muy como, Bonfras las dice como muy heroicas, como muy de competencia, como muy de involucrarse con la vida, que sería, no sé si alguna vez han visto a un montón hace un ejemplo, a lo mejor que hay mucho reduccionismo, ahí disculpen la cuestión de teoría de género, pero esta cuestión de los hombres peleándose por ver que encaje una pelota en algún lugar o que se estén peleando o hacen juegos como muy infantiles o primitivos de hay que pelearnos para conquistar el territorio, cosas por el estilo, ¿no? Que las mujeres o las niñas a lo mejor se burlarían de ese tipo de actitudes y las suprimirían, ¿no? Algo así comentaba Frank y que sea más o menos, digamos, en otra dimensión, la actitud de la madre devoradora que no permitiría a su hijo desarrollar esa vitalidad sin tanta reflexión o sin tanta idea que es muy característica del puerco. Aquí también, ¿no? Otra cosa, ya regresando un poquito a la imagen del mismo sueño, o que la imagen que se revelaba del sueño, es esta actitud también muy pueril, ¿no? Como de muy inocente de pensar, muy inocente, muy inocente de pensar de que porque estés inocente, la vida no te va a herir, ¿no? O sea, esta persona, el paciente, a lo mejor revisaba su vida y decía, no, pues es que yo no he hecho daño a nadie, yo no he herido a nadie porque pues no me he acostado con 1000 mujeres y tengo 30 hijos regados por todos lados. Es como, esa es la idea que tendría el pueblo. Pero Von Franz dice, pues es que también puerilmente peca de omisión, ¿no? O sea, es como, ok, me relaciono con esta mujer, pero desde esta frialdad emocional, porque tengo el centro emocional o la emocionalidad, la función, ¿no? La tengo muy subdesarrollada, no me involucro realmente no me involucro concretamente con las mujeres y pues las dejo abandonadas, ¿no? Como, pues, sí, yo te quería mucho y de repente, adiós. ¿No? Que también se puede pecar de omisión, ¿no? Que no, el daño no, eh, el daño no solo se da por involucrarse en la vida, sino también por no involucrarse en ella. Y aquí Von Franz hace un comentario que me recuerda mucho a un autor post-jungiano en alguno de sus textos, que dice, pues es que todos herimos, todos hacemos daño, ¿no? Hay matanzas en todo el tiempo. Von Franz dice que si yo como o yo devoro, pues probablemente yo le esté retirando en el proceso de toda esta generación de esta comida que ya me estoy comiendo a alguien la comida o pues estoy devorando a un animal, ¿no? Hay una matanza involucrada en esa cuestión. Y dice un frase, ¿no? Que pues al final todos herimos, involucrarse en la vida significa herir o
o ser herido, ¿no? Y que es algo precisamente a lo que le teme este paciente, ¿no? Que se despierta del sueño el paciente porque le tenía miedo al dolor físico. Y que por eso la respuesta, digamos, onírica de no, pues es que soy inocente, ya libérenme. Una ilusión muy infantil de lo que debería ser un sistema de gobierno de retención policial. ¿No? Que comentaba Von Franz, a lo mejor una respuesta más adecuada, idílicamente, más adecuada habría sido intentar zafarse, ¿no? O sea, como intentar luchar en el sueño por zafarse, porque la inocencia en ese momento no lo iba a librar, y en el mundo concreto, en el mundo en el que no es el ideal aterrizado completamente, realmente el que seas inocente pocas veces te libra de algo, ¿no? Se tiene que luchar, se tiene que involucrar vitalmente con la vida para poder superar muchas cosas, y es algo que el pueblo no ha desarrollado, ¿no? Que tiende a no ser desarrollado en el pueblo. Ahí volvió a sacar a Cari de la presentación. Una disculpa a todos los que nos están viendo. Y bueno, más o menos este sería, digamos, el último tema o el último cosa a analizar dentro del sueño. Se nos perdieron algunas cosas en el paso, pues esperable. Les recomiendo mucho leer el capítulo. Por ejemplo, ahí Von Franz retoma el cuento ruso que se había narrado anteriormente a través de la figura de la bruja Baba Yaga, que es digamos, una imagen que puede llegar a simplificar mucho con la madre devoradora, ¿no? Que puede ayudar como recurso para hablar de la madre devoradora. También aquí retoma, por último, Von Franz nos regresa por fin a y nos dice, no, pues es que no podemos ser corderitos inocentes toda la vida, ¿no? Que la presunción de la inocencia de este corderito, ¿no? Y de esta forma digamos, nos impide o nos impediría o impediría a que esté tomado por el cuerpo desarrollar muchas facultades que son vitalmente importantes, ¿no? Desarrollar. Y pues les agradecemos mucho a aquellos que vieron esta presentación. En este mismo momento voy a revisar si alguien dejó algún comentario, alguna pregunta. Me parece que no. Les agradecemos. Listo, perdón, rápido. Les agradecemos su participación, estarnos viendo. Continuaremos con las presentaciones de más libros de Von Franz el mismo día, a la misma hora. Y si no es el mismo día y la misma hora, procuraremos publicarlo en la página oficial de Eleusis. Y eso sería todo por esta noche. Muchas gracias a todos aquellos que vieron la presentación. Esperemos vernos pronto.